El texto de nuestra parashá, este Shabbat, puede ser entendido de manera literal, o sea, nuevamente continúa con la fenomenología de las enfermedades en este texto ya en forma muy específica, como también es el nombre de la parashá, Parashat Metzorah, o sea, es a una alusión directa a la enfermedad de lepra, y ese es el texto central o el motivo central de el contenido de esta parashá. Como dije, puede ser tomada de manera literal sobre la enfermedad en sí mismo y es una interpretación absolutamente válida, pero en este caso quiero traer un poco la reflexión de mi maestro, el rabino, el Rav Mordechai Deri, Zichron Libraja, donde él tomaba a los intérpretes y entendía, según su opinión, que podía ser interpretado el texto de una manera figurativa y no como una enfermedad física, sino básicamente como una enfermedad del espíritu. Él decía, como creo que mencionamos un poquito la vez anterior, que la enfermedad de Metzorah refiere también al concepto de Motzi Ra, aquel que hablaba maledicencia y que se pronunciaba de manera soez o de manera negativa respecto de los demás, o que llevaba y traía. Entonces el texto, según la interpretación de algunos sabios, y entre ellos también de el rabino que acabo de mencionar, mi maestro y rabino Mordechai Deri, donde él mencionaba que en realidad cuando el sacerdote revisaba al hombre aparentemente o hipotéticamente golpeado por la lepra, era encerrado 7 días, y según esta interpretación, este hombre que tenía esta enfermedad era porque la había merecido a partir de castigo por no haber sido una buena persona, por no haber actuado éticamente en el derrotero de su existencia. Y que el hecho de que el sacerdote lo encerrara 7 días, básicamente era para que él pudiera reflexionar sobre sus propias acciones y tratar de llegar a una situación de purificación, no físicamente desde esta lectura particular, pero de purificar su propio espíritu y de transformarse en una persona ética, lo cual lo libraría básicamente de la lepra. Esta forma de interpretar el texto respecto de esta enfermedad aparece claramente en la palabra Velakach la mitaher shtei tzipurim hayot tehorot ve'etz eres ushne tolat shani, lo que significa, y ordenará al Cohen y tomará para el que se purifica, mitaher, aquel que se autopurifica, estaríamos planteando desde la lingüística tradicional y clásica de este verbo, es como mitaer es aquel que se autopurifica. El texto es como si quisiera insinuar desde esta interpretación que un hombre puede purificarse a sí mismo en función de que modifique sus conductas. Si él hizo daño con las palabras, y en la tradición judía la palabra, o sea, la expresión davar, tiene que ver con palabra y tiene que ver con cosas también, ¿sí? Está la expresión de milim kedorbanot, palabras son como saetas que pueden herir. Y con las palabras se puede matar y con las palabras se puede destruir. Entonces, básicamente, si esto es lo que este hombre hizo, el hecho de que quede unos días fuera del ámbito del campamento es para que pueda reflexionar sobre esto. Y esta interpretación la vemos también claramente cuando leemos el texto y este hombre termina purificándose. ¿De qué manera es el rito para purificarse? Dice, ordenará el Cohen y tomará para el que se purifica 2 pájaros vivos puros y madera de cedro y púrpura escarlata y un hisopo, de alguna manera, de musgo. Entonces los sabios dicen, el tema del cedro refiere a los cedros del Líbano, e infinidad de veces en el texto bíblico y en la Torá aparece el cedro, gran árbol reconocido, famoso en los tiempos bíblicos, como símbolo de arrogancia. El que habla mal de otro siente que no tiene absolutamente nada que decir de sí mismo y actúa con arrogancia. Al mismo tiempo está el cedro del Líbano y hay un hisopo que se utilizará para salpicar con la sangre de uno de los pájaros que será sacrificado, pero ese hisopo es de musgo. El musgo representa, al contrario del cedro, la situación más baja en la escala social. Un musgo se arrastra sobre la piedra y representa como una reflexión de pensamiento mucho más humilde, mucho más caído, mucho más cercano a la tierra. Entonces, cuenta el texto que en ese ejercicio de purificación desde lo ritual estaba el cedro del Líbano como símbolo de arrogancia y a su vez el hisopo de musgo como elemento bajo, como que eso iría de alguna manera para balancear la arrogancia por un lado y la humildad por el otro. Cuando un hombre hacía teshuvá y básicamente
enmendaba su conducta, entonces podía volver a purificarse y se purificaba. Lo otro más importante e interesante de esta parashá es que de pronto nos encontramos con el hecho de que no solamente los hombres tenían lepra. Aquí aparece un texto que dice: cuando hayáis venido a la tierra de Canaán y yo os doy a vosotros en posesión, dispondré plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Habrá de venir el que posee la casa y declarará al Cohen diciendo: como una plaga me apareció en la casa. A mí me parece interesante esto, porque pensar que ladrillos o pensar que barro o de cualquier material que pueden haber hecho las paredes se puede enfermar de lepra como se enfermaba un cuerpo vivo. Y algunos intérpretes dicen que cuando uno actúa éticamente mal, cuando los hijos en el hogar ven que el padre actúa con maledicencia, donde de pronto el secreto o la humildad o la dignidad de otros es tirada por la borda en el hogar, los propios hijos también absorben esos valores y es así como comienzan a actuar. En ese caso, la Torá, de forma simbólica y siguiendo con esta línea interpretativa, es como que también la casa se vuelve impura, el hogar se vuelve impuro. Los códigos de conversación y vinculares entre los miembros de la familia también se vuelven impuros. Y cuenta la Torá que entonces el sacerdote iba a la casa, todos salían de la casa, para ver si veía que la casa realmente estaba manchada, si la casa estaba impura. Hoy diríamos, bajo esta interpretación, si esa familia está pura, si esa familia tiene vínculos sanos, si esa familia tiene valores que llevan a sus hijos a crecer y a volverse parte de la sociedad de manera íntegra y de manera pura. Cuenta la Torá que cuando había ladrillos o piedras que estaban manchadas con lepra, así lo dice el texto, había que tirarlas y cambiarlas. Es como si la Torá nos quisiera decir que a veces para entrar en la pureza, pero en la pureza verdadera, no solamente en la pureza del cuerpo, en la pureza del alma, en la pureza del espíritu, para poder entrar en eso a veces tenemos que cambiar nosotros, partes de nuestro propio ser. Tenemos que modificar parte de nuestra propia conducta. Y tenemos que ser cuidadosos cuando lo decimos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos. Tenemos que ser cuidadosos de qué hablamos y de quién hablamos y cómo lo decimos, entendiendo que uno puede matar con las palabras, puede destruir con las palabras y puede dañar con las palabras. Y si matás, destruís o dañás, impurificás tu propia vida porque te volvés poco digno. Tomemos esta interpretación tal vez más espiritual, menos física, tangencial del texto, y pensemos en ello. Seamos buena gente y enseñemos a nuestros hijos a ser buena gente. Nuestro hogar jamás será impuro de esta manera, y solamente los buenos valores llevarán a un hogar límpido de vínculos sanos y de una vida absolutamente saludable en todos los sentidos. Shabbat Shalom para ustedes.